la Biblia nos habla de dos reinos: el reino de la luz y el reino de las tinieblas. El reino de la luz, está claro, es el reino del Señor Jesucristo, y el reino de las tinieblas es el reino de Satanás. Y ambos reinos dan a luz hijos. El reino de la luz se le llama los hijos de luz, y al reino de las tinieblas, o los hijos de las tinieblas, se le llama los hijos de las tinieblas. Toda persona que no ha nacido de nuevo, se entiende por lo que la palabra dice, son hijos de las tinieblas. Y toda persona que ha nacido de nuevo son hijos de luz. Pablo dijo en el versículo 8 que leímos ahorita de Efesios 5, vosotros que erais tinieblas en otro tiempo. Cada uno de los que estamos aquí, si no conocimos en un tiempo de nuestra vida a Jesucristo, sencillamente éramos tinieblas. En los hijos de luz hay entendimiento de las cosas espirituales y un temor a la santidad de Dios y a sus juicios. Les repito, en los hijos de luz hay entendimiento de las cosas espirituales y un temor natural a la santidad y al juicio de Dios. Esto viene a cada uno de nosotros por naturaleza cuando nacimos de nuevo. Los hijos de luz también tienen un rechazo natural al pecado y una búsqueda natural de las cosas celestiales. Estas cosas deben caracterizar a cualquier cristiano, que el entendimiento sobre las cosas naturales le sea fácil. No quiere decir que todo le sea revelado en un día, por supuesto que no. Vamos a ver más adelante cómo necesitamos de una preparación. Pero el apóstol Pablo mismo dice que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu porque para él son locura. Pero el espiritual, él juzga todas las cosas. Usted y yo tenemos una capacidad para poder entender las cosas espirituales y debe fluir naturalmente. Cada uno de nosotros, cuando recibimos a Cristo en el corazón, nació en nosotros un temor natural a la santidad de Dios y a los juicios de Dios. ¿Por qué temor a la santidad? Porque cuando nosotros nos encontramos con Dios o cuando buscamos a Dios, siempre viene en determinado momento de tu búsqueda un momento, un instante quizás, o un buen rato quizás, no lo sé, depende cómo usted lo busque, el momento en el que usted sienta que usted está corto delante de Dios. Y cuando la carne se revela en contra de Dios, o cuando hay pecado en nosotros, cuando Dios desciende y nos hace sentir su presencia, existe un temor. No es un miedo abrasador que te hace correr, es un temor que te mueve al respeto hacia Dios, a la reverencia hacia Dios. Hay un temor natural al juicio de Dios. Normalmente, muy bien, los hijos de las tinieblas, por su lado, casi siempre carecen de este temor a todo lo que es divino. Y los que medianamente temen lo hacen con un conocimiento errado y muy a su favor. Muchos de nosotros, cuando no conocimos al Señor Jesucristo, nos pasaba lo mismo que a Job. Lo conocíamos solamente por lo que otros decían, pero no porque habíamos tenido una experiencia personal con Él. Y fuimos muy hábiles y muy astutos para justificar nuestras acciones. Usualmente no meditábamos en las consecuencias de nuestro pecado. ¡Qué flojera! Y eso sencillamente significa no tener temor a lo que es malo. Muchas personas en el mundo blasfeman de Dios y ni siquiera lo saben que lo están haciendo. Amén. Si aún nosotros como cristianos hemos aprendido a justificarnos demasiadas veces, pero cuando conocimos la palabra de Dios, todas esas cosas cambiaron. Quiero proponerles 5 puntos acerca del tema de hoy, de los hijos de luz. Número 1, ¿quién es un hijo de luz? Uno que ha sido hecho hijo de Dios. El apóstol Juan dijo que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o derecho de ser llamados hijos de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios, amén. Y es uno que fue llamado de las tinieblas a la luz. Es una persona que ha sido una persona buscada y escogida por Dios para un fin.
A esta persona se le instruye para que sepa vivir en el reino de luz, porque cuando estamos en las tinieblas ignoramos todo lo que es de la luz. Primero vamos a ver esto. Es una persona escogida y buscada por Cristo. Primera de Pedro 2:9 dice así: mas vosotros sois linaje escogido. Eso es fantástico. Que habiendo tantas millones de personas en el mundo, el Señor Jesucristo nos haya escogido a nosotros. Amén. Es una muy grande distinción. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Miren, hermanos, no sé si esté de acuerdo conmigo, pero cuando estábamos en tinieblas no conocíamos absolutamente nada de las virtudes de Dios. A algunos de nosotros se nos presentó un Dios muy severo, y nuestros padres, buscando que tuviésemos una cierta buena conducta, nos enseñaron a un Dios grotesco, muy ogro. Yo no recuerdo que mi madre o mi padre me hayan hablado acerca de la bondad de Dios. Ellos solamente me hablaron del juicio de Dios. En lo poco que yo conocí de Dios en mi niñez, lo conocí asustado todo el tiempo, porque no entendía esto. Mire lo que dice el verso 10: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Pedro dice que fuimos llamados de las tinieblas a la luz, que Dios nos escogió ahí en la tiniebla, ahí nos miró en la tiniebla y luego tuvo misericordia de nosotros. Dice Pedro que nos llamó para anunciar. Cuando no éramos el objeto de la misericordia de Dios, no teníamos mucho que contar de Dios. Y las cosas que contábamos eran siempre las mismas, estaban completamente limitadas. No teníamos la palabra de aliento para darle a un perdido, a un necesitado, porque no teníamos un conocimiento experimental de Dios. Pero cuando Dios nos llamó de las tinieblas y manifestó su misericordia, le podemos decir a la gente: mira, yo era así y cambié, porque Él tuvo misericordia de mí. La situación que vives ahora, tan desagradable y dura, a mí me pasó, pero Él me sacó del atolladero, porque tuvo misericordia. ¿Cuántas vidas que ha cambiado el Señor Jesucristo? Son personas que fueron el objeto de su misericordia. Ahora lo que tenemos que hacer es anunciarlo, porque fuimos escogidos. Qué lástima, qué duro es no permanecer toda la vida en el Señor Jesucristo. En el cristianismo no hay vacaciones. Lo lamento. Dice Colosenses 1:9: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Una persona que fue llamada de las tinieblas a la luz necesita ser instruida en el conocimiento de Dios. El verso 10: ¿por qué necesitamos conocer la voluntad de Dios? Porque, hermanos míos, no podemos ignorar que muchas veces que hemos hecho nuestra propia voluntad hemos errado. Amén. ¿Cuántos maridos escogieron mal a su mujer y cuántas mujeres escogieron muy mal a su marido? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Esa fue la que te gustó? Nunca le pediste dirección a Dios. Amén. El asunto es que hemos errado demasiado cuando decidimos por nuestra propia voluntad. Y Pablo dice que necesitamos conocer, Pablo dice que necesitamos ser llenos del conocimiento de su voluntad. La Biblia dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. La Biblia no dice que es una voluntad en la cual te deja bien complacido. No, el asunto es que Dios puede hacer su voluntad en ti y a ti no agradarte en el momento, pero cuando viste de lo que te salvó, luego dices: oh, gracias a Dios que no me permitió hacer esto o aquello. Es cuando le encontramos el agrado a la voluntad de Dios. Pero ella es así, agradable y perfecta. Y luego dice Pablo que tenemos que tener sabiduría. No todas las cosas del reino de los cielos se entienden en un instante. Lo mencioné hace un momento. Tenemos que ser instruidos. Pero si no tenemos sabiduría de parte de Dios, no lo vamos a comprender totalmente. Y la sabiduría de Dios no solamente es necesaria para las cosas espirituales, esa sirve para todas las cosas. Y luego hay otra cosa: inteligencia espiritual. ¿Se da cuenta? Amén.
que un hijo de luz necesita ser instruido. Habla de inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual debe estar muy por encima de la inteligencia natural. En un principio, cuando Adán estaba en el huerto del Edén, se entiende que él poseía un coeficiente intelectual del 100%. ¿Por qué razón? Porque no había absolutamente pecado en él, que es el que estropea todas las facultades humanas. Cuando Adán pecó, se entorpeció. La carne triunfó sobre el espíritu, que es quien posee la inteligencia de Dios. A Job capítulo 38, verso 36. Aleluya. Y la Biblia dice en el mismo Job 38, 36 que al corazón Dios le dio sabiduría. Pero necesitamos, hermanos míos, ser llenos de la inteligencia espiritual. Y luego dice el 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Pues claro, ¿verdad? Si conoces su voluntad, la vas a hacer. Si tienes sabiduría, vas a actuar conforme a ella. Si tienes inteligencia espiritual, no te vas a meter con el reino de las tinieblas. Y luego le vas a agradar en todo. 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Note bien, dice que nos hizo aptos. Si no hay conocimiento de la sabiduría de la voluntad de Dios, si no hay sabiduría, si no hay inteligencia espiritual, no somos aptos. ¿Por qué? Porque no le vamos a agradar al Señor en todo. Lo que sigue es que no somos aptos para participar de la herencia que Dios tiene preparada para los santos. ¿Sí me expliqué? Así que usted y yo ocupamos ser instruidos. Juan 12:35 dice también: entonces Jesús les dijo: aún un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Qué extraordinario es esto, ¿verdad? En ese momento, cuando él estaba hablando con los discípulos, ellos todavía no tenían al Espíritu Santo dentro de ellos. Todavía no tenían ese privilegio que tenemos nosotros. Ellos lo tuvieron, pero no lo tenían en ese momento. Él era la luz. Dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él era la luz, pero les dijo algo interesante: el que anda de día no tropieza, el que anda de noche no sabe a dónde va. Y ustedes que andan conmigo, entre tanto que está la luz con ustedes, crean en la luz. Y luego hizo algo extraordinario, se oculta de ellos. Quizás para ver cuál era la reacción de ellos. A la mayoría de nosotros nos han pasado momentos en los cuales no sentimos la presencia de Dios. Pero eso no quiere decir que Él no está ahí. Él dijo: entre tanto que está la luz con vosotros, crean en la luz. Amén. Y se ocultó. Así que en esos momentos de debilidad, en esos momentos de flaqueza, en los cuales usted no siente la presencia de Dios, crea en la luz. Él no lo abandonará. Amén. Ahora tenemos esa luz encendida todos los días en cada uno de nosotros. Primera de Tesalonicenses 5:5 dice así: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Qué afirmación tan preciosa. Todos ustedes, dice Pablo, son hijos de luz y son hijos del día. No son hijos de la noche ni de las tinieblas. Punto. Le puso una línea bien marcada al diablo. Como hijos de luz, se nos exige vivir de acuerdo al Evangelio de Cristo. Esto es lo que da evidencia, porque esto es lo que da evidencia de que somos hijos de luz y no de las tinieblas. Pero hay cristianos que se comportan como hijos de las tinieblas, y la Biblia nos da la razón del por qué. Dos cosas: no han conocido a Dios e ignoran sus juicios. Pablo dijo en Filipenses 1:27: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Amén. La evidencia, o lo que dará evidencia de que usted y yo somos hijos de luz, es que andemos de acuerdo al Evangelio de Jesucristo. Porque debería de ser natural para cada uno de nosotros buscar las cosas espirituales. Debe ser natural en cada uno de nosotros tener temor a la santidad de Dios, a los juicios de Dios. Debe ser natural en cada uno de nosotros conocer a Dios.
¿Por qué razón? Porque nacimos del Espíritu y de la palabra de Dios. Amén. Entonces, Pablo tiene razón. Solo que se comporten como es digno del Evangelio. Amén. ¿Qué es comportarse como es digno del Evangelio? Es muy sencillo, no es complicado. Es como un partido de fútbol, Chivas América, que el Señor reprenda a las Chivas. Oh. Si se violan las reglas, hay consecuencias, ¿no es verdad? Es igual. Vivir conforme al Evangelio es ajustarse a lo que está escrito. Tenemos en Jeremías 5:4. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. El no conocer el camino de Dios es no conocer a Dios. Así que lo que da evidencia de que somos hijos de luz o hijos de Dios es que andamos conforme al Evangelio. Pero hay cristianos que se comportan como si no fueran hijos de luz. Y dice Jeremías, pero yo dije, o sea el Señor hablando por boca de Jeremías, estos son pobres. Note bien que dice dos cosas, son pobres y han enloquecido. ¿Por qué razón? Porque no conocieron el camino de Jehová ni conocieron su juicio. Qué triste es eso. No conocer a Dios, ni conocer que un día juzgará a todas las naciones, Dios lo considera como una persona pobre y enloquecida. No importa cuán enriquecidas estén las gentes de este mundo, si sencillamente no conocen a Dios y la advertencia de su juicio, simplemente son pobres y están locos. Es la palabra de Dios, no soy yo. Esa es la opinión que Dios tiene. La Biblia dice que en Jesucristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo Jesús. Quiere decir que una persona realmente preparada es una persona que conoce a Jesucristo el Señor. Todos nosotros sabemos que un día compareceremos ante el tribunal de Jesucristo, porque hay un juicio cierto. Mire, un día se reunirán todas las naciones, dice la palabra de Dios, ante el gran trono de Dios. Y dice la Biblia que allí estarán de pie los vivos y los muertos. ¡Qué espectáculo tan tremendo! Hoy en día, cuando vemos que un gobernante llega a una iglesia o a un estadio, todo mundo le aplaude porque está ahí el gran personaje, el artista, la hermana Yuri. Ojalá que un día la traigamos para acá, ¿verdad? Para bendecirla. Y hermanos así, ¿verdad? Todo el mundo están contentos y aplaudiendo. Pero un día se van a reunir en un lugar, en el espacio, todos los grandes hombres de toda la historia. Allí va a estar Hitler, Mussolini y otros grandes hombres y van a ser juzgados por Dios. Y el único grande va a ser el Señor. El único grande va a ser Jesucristo. El único grande, no hay otro. Así que, queridos hermanos, no vivamos como si no conociésemos a Dios. No vivamos como si no conociésemos sus caminos, porque aquí están expresados. Algo maravilloso ocurrió cuando estaba el pueblo de Israel al pie del monte Sinaí. Dios quiso comunicarse con ellos y ellos le dijeron a Moisés, habla tú con él para que no muramos nosotros y todo lo que te diga obedeceremos. Y la Biblia dice que a los hijos de Israel le manifestó sus obras, pero a Moisés le notificó sus caminos. Hay una enorme diferencia. El ver las obras de Dios, el que conozcas el camino de Dios. Así que, hermano mío, necesitamos ser instruidos en estas cosas. Segundo de Tesalonicenses 1:8 dice así: en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Unos, los que no conocen a Dios y los que no obedecen al Evangelio de Cristo. Dije que hay cristianos que se comportan como si no fueran hijos de luz. Y hay una retribución en llama de fuego para los que no conocieron a Dios o no quisieron conocerlo, porque Job dice, no queremos el conocimiento de tus caminos, ven, aléjate de nosotros. Cada vez que se rechaza el Evangelio es sencillamente no quiero conocer los caminos de Dios. Pero también hay una retribución en llama de fuego para los que no obedecen al Evangelio.
Hermano mío, tenemos el altísimo honor de ser hijos de luz. Tenemos que andar como hijos de luz. 2, a un hijo de luz no se puede esconder. Dios no enciende una luz para luego esconderla. Él dijo, sino que la enciende y luego la pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. También dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y también dijo, una ciudad que se edifica sobre una montaña no se puede esconder. Hermano, usted es esa luz. Cosas maravillosas dijo el Señor Jesucristo. Recuerde que la Biblia no contiene exageraciones, ella contiene verdades. Y Él dijo, tú eres una luz encendida. Dijo algo maravilloso, no se enciende una luz ni se mete debajo de la cama, o no se enciende una lámpara y se pone debajo del almud, una medida de grano, sino que se enciende una lámpara y se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Y Él habla de nosotros en el hogar, en el trabajo, en la escuela, donde quiera. Y luego dice algo más tremendo, ustedes son la luz del mundo. Qué extraordinario, ¿verdad? Solamente la mente del Señor y su visión perfecta de quiénes somos nosotros le da la libertad de expresar esto tan grande. Tú eres la luz del mundo. Y luego, una ciudad que se edifica sobre una montaña no se puede esconder. Hermano mío, usted y yo no fuimos encendidos por el Señor para vivir escondidos. No, es imposible. Así que somos de hijos de luz, no de las tinieblas. No podemos escondernos de su presencia. Y eso es glorioso. No solo porque Él ve todos nuestros hechos, sean buenos o malos, sino porque eso nos asegura el cuidado tan especial que tiene de nosotros. El saber que cada día nos está mirando debe darnos un sentido de seguridad más que de temor. Amén. No podemos escondernos. Es imposible. No podemos huir de su presencia. Él todo lo ve. Amén. Un hijo de luz no se esconde de Dios. Nunca. Si nos encontró en las tinieblas y nos sacó de ahí, hermano mío, no hagamos lo que no conviene hacer pensando que Dios no lo miró. Salmo 139, 7 dice así: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra, o me tomará tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son la luz que las tinieblas. Amén. ¿A dónde podemos ir nosotros? No pretendamos que Dios no nos escucha o que no lo ve, porque es un error, un gravísimo error. Amén. Pero mire, el salmista decía, si subo a los cielos, ¿a dónde me puedo ir? ¿Dónde me puedo esconder de tu espíritu? ¿A dónde puedo irme? ¿A dónde puedo huir? Muchas de las reacciones equivocadas de muchos cristianos en el momento de la prueba o de la fatalidad o del pecado es correr de Dios, alejarse de Dios como si eso fuera la solución. No es así. Mire, personas que han cometido graves pecados han venido conmigo y me han dicho, por favor, ¿podemos tratar esto con discreción? Y digo, ay, Señor. Le digo, sí, pero quiero que sepas que en mi liderazgo todo lo van a saber. Pero quiero decirte esto, con quienes te juntaste para hacer eso que hiciste, ¿sabían que eras cristiano o no? Sí. Entonces, ¿por qué quieres con los hermanos de la iglesia discreción cuando son los que te pueden ayudar a salir del atolladero?
¿Y por qué lo hiciste tan a la ligera con aquellos que ni siquiera conocen de Dios? Simplemente vituperaste el nombre de Jesucristo y ahora quieres discreción. A mí me suena completamente irracional. ¿Por qué queremos hacer eso? Sencillamente pretendemos engañar a Dios. Dios todo lo ve. Dice, si hiciere mi estrado, pusiere mi estrado, mi trono en el cielo, ahí estás tú. Y si lo hiciera en el Seol, en el lugar de los muertos, en la morada de los muertos, sea el infierno, sea el panteón o sea el paraíso, cuando estaba abajo, dice, ahí estás tú. Si huyere con al mismo paso del alba, también allá estás tú. Si le pidiera a las tinieblas que me escondieran de ti, lo mismo te suena la luz que las tinieblas. ¿A dónde vamos a huir? Qué revelación tan preciosa la del salmista. O sea, no le quedaba otro remedio que he cometido pecado, aquí me quedaré esperando la misericordia de Dios. Tengo el enemigo delante de mí, me quiere destruir, aquí me quedaré delante de Dios. No debe darnos el pánico, el temor de que Él todo lo mira y todo lo ve. Debe darnos un sentido de seguridad, porque somos hijos de luz. Amén. 3. Los hijos de luz y los hijos de este siglo. Debe haber una diferencia muy marcada entre los hijos de luz y los hijos de las tinieblas en todo. Sin embargo, no es así. Los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos de luz. Cristo lo dijo. Pero somos nosotros, hermano mío, los hijos de luz, los que hemos recuperado la sabiduría en el corazón y la inteligencia del Espíritu. Le pruebo. Job 38:36. ¿Quién puso sabiduría en el corazón o quién dio al Espíritu inteligencia? Antes de nuestro nuevo nacimiento no teníamos estas cosas en el corazón. Teníamos una sabiduría natural para las cosas naturales. Entre los hombres hay unos que tienen mucha sabiduría, pero es solamente para las cosas naturales. Hay personas que son muy inteligentes, pero solamente para las cosas de este mundo. A usted y a mí se nos dio una sabiduría que traspasa el conocimiento de la tierra, porque está ligada o conectada con el reino de los cielos. Y la inteligencia que nos fue dada en nuestro espíritu es la que nos ayuda a entender las cosas espirituales, para poder aceptar que lo que la Biblia dice es verdad, para poder abrigar o alimentar la esperanza que tenemos de la vida. Fuimos a nosotros, pero Cristo dice que los hijos de este siglo, o el hombre que sin Cristo, es más sagaz en su trato con sus semejantes que nosotros. Cuando debe haber una diferencia marcada entre ellos y nosotros. Lucas 16:8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Déjeme explicarle algo. En la parábola dice en el versículo 1 al 7 que había un mayordomo infiel, el cual había robado a su amo. Y su amo se dio cuenta y le dijo: voy a arreglar cuentas contigo, prepárate. Y el hombre era muy astuto, y como había robado mucho y muchos siervos le debían a su señor, empezó a llamar a todos los que le debían. Él dijo: ¿cuánto le debes a mi amo? 100 barriles de aceite, escribe 50. Y tú, 10 sacos de trigo, escribe 25. Y así a todos los rebajó la deuda, porque él dijo: trabajar no puedo, mendigar me da vergüenza. Pero si les rebajo la deuda, cuando yo tenga hambre y llame a su casa, ellos me van a recibir. Y dice la Biblia que el amo alabó la sagacidad de él, no aprobó, se le dijo: ¿qué sagaz es este? Pues él está siendo muy astuto, está preparándose un lugar para el tiempo de la calamidad. Ahora, ¿cuál es el consuelo de Cristo para los hijos de luz? Gana amigos por medio de las riquezas injustas. Sé fiel y justo en lo poquito y ajeno, para que se te confíe lo verdadero y para que se te dé lo tuyo. Es lo que Cristo dijo. Vamos a verlo, verso 9. Y yo os digo a nosotros, a los hijos de luz, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El Señor en esta porción de la palabra llama al dinero de este mundo riquezas injustas. No estamos hablando de la riqueza del narcotráfico, de un mafioso, de un cantinero, de un tramposo. Está hablando del dinero que todos los días llega a nuestras manos.
El Dios Mamón que habla en la Biblia, todo el dinero de este mundo o la riqueza de este mundo está mezclada con corrupción. Entonces Cristo dice: ganen amigos por medio de las riquezas injustas. O sea, invierte en el reino de los cielos, rescata las almas, dale al pobre, ayuda al huérfano, dale a la viuda, a quien necesite, para que tengas una morada en el cielo. Porque es lo que él hizo. El mayordomo infiel ayudó a los endeudados, les rebajó la deuda y después lo recibían en su casa. Y Cristo llama a las riquezas de este mundo injustas y se gana amigos por medio de ellas, para que cuando ya no haya, te reciban en las moradas eternas. Amén. Es glorioso. Mira lo que dice enseguida, verso 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién nos confiará lo verdadero? No quiero molestar con esto, porque su dinero es suyo, total. ¿Qué Dios sabe de esto? Usted no está obligado a traer su diezmo. No piense que aquí le estamos obligando, que andamos picando las costillas a nadie. No, hacemos lo que la palabra de Dios dice. Pero si a usted no le gusta diezmar, ese es su asunto. Si tampoco le gusta ofrendar, no hay problema. Aquí lo vamos a amar igual y le vamos a dar la bienvenida igual, pero le vamos a seguir predicando igual. Dice: si en las riquezas injustas no fuiste fiel, ¿quién te confiará lo verdadero? Si no somos fieles en las riquezas injustas, ¿cómo esperamos que del reino de los cielos vengan las bendiciones de Dios? Esa unción preciosa, esa revelación de la palabra, esas cosas que vienen del cielo. Amén. Y luego le dice el verso 10: y si en lo ajeno. ¿Por qué habla de lo ajeno? Porque el dinero, dice el Señor, mío es el oro y la plata. Es lo que dice el Señor, ¿no es verdad? El mundo y los que en él habitan. Si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién os dará lo que es vuestro? Dice la Biblia que todas las cosas de este mundo le pertenecen al Señor. Nosotros somos administradores de ellas. Si no fuimos fieles en lo ajeno, ¿cómo pretendemos que venga lo nuestro? No vendrá. Así que, hermano mío, dije, los hijos de luz y los hijos de este siglo, tiene que haber una diferencia marcada, grande. Amén. 4. Una debilidad en los hijos de luz. Judas ilustra bien esta condición. Judas tenía una debilidad, una grieta en su interior. Él era ladrón. Cuando hay una debilidad en nuestro interior, por ella se fugan muchas bendiciones espirituales. Y por ahí entran muchas maldiciones espirituales. Y la persona vive en un constante sube y baja espiritual, emocional, económico y físico. Juan 12:6 dice: pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa sustraía de lo que le se echaba en ella. Es el pasaje donde el Señor Jesucristo fue ungido por María, probablemente la hermana de Juan, de leproso, Lázaro, en gratitud. Y ella juntó en un frasco de alabastro más de 300 denarios de perfume de nardo puro. Y fue y se lo derramó al Señor sobre la cabeza y quebró el alabastro y lo bañó con el perfume. Y Judas estaba diciendo: ¿por qué se hizo este desperdicio de perfume? Y dice la Biblia que no es porque tuviera precaución o cuidado de los pobres, sino porque era ladrón. Dijo: se me acaban de ir 300 denarios. Amén. Él tenía una grieta en su interior. Él tenía una debilidad. Le gustaba el dinero, era el dinero ajeno. Es evidente que el corazón de Judas no estaba con Jesucristo, como lo estaba el corazón de María. Ella ahorró por mucho tiempo para agradar al Señor, pero él en un instante lo echó a perder todo. ¡Qué desperdicio de perfume! Él está haciendo un juicio muy severo. Se trata de la honra de Jesucristo.
Y a él se le hace un desperdicio. Es como cuando el cristiano piensa que por lo que da no será recompensado. La Escritura dice que el que le da al pobre, Dios le presta. Amén. Pero ¿cuál era la condición de Judas? Siendo un hijo de luz, criticó el desperdicio del perfume derramado sobre la cabeza de Cristo. Isaías 1:6 es la razón por la cual Judas era así. Dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Hermano mío, no tenemos que pasar por esta terrible experiencia de tener una debilidad dentro de nosotros. Necesitamos cuidar todas las áreas de nuestra vida, emocionales, espirituales y físicas, todas las áreas. 5. El Hijo de Luz resplandece en las tinieblas. La luz, dice la Biblia, es más potente que las tinieblas. Juan 1:5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Amén. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y nosotros somos hijos de luz. O sea que está escrito: el diablo no tiene por qué prevalecer contra nosotros. No tenemos que perdernos en la tiniebla. No tenemos que ocultarnos no tenemos que refugiarnos en ese lugar. Fuimos sacados de allí, queridos hermanos. Y luego, segundo, los hijos de luz no participan de las obras infructuosas de las tinieblas. Efesios 5:11. Y no participéis de las obras infructuosas o sin fruto de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Cada vez que se presente la oportunidad de caer en pecado o de meter la pata, como decimos aquí en Jalisco, reprende eso. Dice que son obras infructuosas, sin fruto, no produce nada para la vida eterna. Y luego dice también, aquí tengo, los hijos del reino, aún los hijos del reino o los hijos de luz pueden quedar fuera. Mateo 8:11, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados fuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. No tiene por qué acontecernos esto a nosotros. ¿Por qué razón? Porque el Hijo de Luz resplandece en las tinieblas. No importa que vayas en misión de parte de Dios al mismo infierno, usted resplandecerá ahí. A donde quiera que te envíe Dios a predicar el evangelio, ahí resplandecerás. Sea donde sea, ahí resplandecerás. No sea de los que se quejan porque en el trabajo tienen puros compañeros malos. Ahí tienes que resplandecer. Cuando yo trabajaba en Estados Unidos, había uno de entrada, le olían las axilas bien feo. Y nunca usaba camisa, siempre playeras cortas. Y me echaba la mano así, estaba más grande que yo, así que. Y llegaba y empezaba a blasfemar porque sabía que era cristiano. Y yo lo aguanté por mucho tiempo. Hasta que un día cerré el puño espiritual. Y solamente le dije 3 verdades, pero oré como medio año por él. Dame la oportunidad, Señor, de cerrarle la boca. Y no sé qué pasó ese día, pero cayó una unción maravillosa sobre mí. Y le dije: ¿sabías que la Biblia dice que toda palabra ociosa que abren los hombres de ella darán cuenta el día del juicio? ¿Sabías que la Biblia dice que los maldicientes no heredarán el reino de los cielos? Y tú eres uno de ellos. ¿No tienes temor? Y luego bajó la mano y dice: no me diga eso. Y el resto de los años que duré trabajando ahí, no me volvió a faltar al respeto. Había otro, ese era más latoso que el primero, era mi tocayo. Y según eso era mi amigo. Todos los días él barrenaba placas para diferentes partes que hacíamos del trabajo de lámparas de aluminio. Y se levantaba un montón de rebaba.
Y yo tenía mi espacio donde yo soldaba todo limpio, barrido todos los días. Él en la tarde, cuando terminaba el turno, tenía una manguera así de 1,5 pulgadas de aire. En un instante terminaba de barrer, pero lo hacía cada vez que yo había terminado de barrer. Híjole. Y así lo aguanté 3 años, todos los días. Y un día le dije: Señor, por favor, ayúdame a decirle algo a mi tocayo que le caiga bien. Y tenía un cassette así de una predicación. Y le dije: tocayo, ya se iba en su carro. Cuando llegues a tu casa, escucha esto. Y de entrada me mentó la mamá y aventó el cassette. Y le dije: tocayo, ¿qué día es hoy? 18 de febrero. ¿Qué horas son? 3:30, pues ya nos vamos. Ok, recuérdate que el 18 de febrero era, me parece que el 93. Del 93 te di la salvación en tu mano y tú la rechazaste. Porque cuando estés ante el juicio de Dios, se te va a reclamar eso. No friegue. ¿Sí? Y me di la vuelta y me fui. Después nos decimos tan buenos amigos. No tienes que quejarte de la gente que te rodea. Ahí eres luz. Ahí fuiste puesto para ser luz. Déjame decir algo muy mexicano: no se raje. Concluyo con esto. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dale un aplauso al Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Gracias.